Muy buenas tardes. Nos disponemos para celebrar y participar en la Eucaristía de este miércoles tercero de la tercera semana de Pascua, en la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, así como también de otros santos, beatas Hanna Elena Rastowa, enfermera y oblata benedictina, e Ítala Mela, también oblata y benedictina. A propósito de Santa Catalina de Siena, su vida estuvo repartida entre la contemplación de Jesús crucificado y el servicio de la Iglesia, desgarrada por facciones. Plenamente imbuida en el espíritu de Santo Domingo, encontró en el amor de Dios todas las energías necesarias para hacer regresar al Papa de Aviñón a Roma y para hacer comprender a los pecadores lo que significa el llamamiento de la sangre redentora. Vivió entre los años 1347 a 1380. Y continuando en la lectura en esta celebración del libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en el capítulo 8, versículos del 1 al 8, y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, al versículo 35 al 40, leemos que quienes creen en Dios, amigo de la vida, y estamos convencidos de que la vida humana es el don más precioso que Dios nos ha regalado. Sin embargo, también somos conscientes de que dicho regalo está afectado por la fragilidad y la carencia. Los discípulos de Jesús no queremos vivir una existencia achaparrada, reducida a una serie de logros puramente materiales, y sabiendo disfrutar de manera justa nuestra existencia terrenal, estamos abiertos a la oferta de la vida plena que nos ofrece Dios. Y encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles los cristianos que escapan de la primera de las persecuciones. No se paralizan, no se acobardan, sino que reorientan su estrategia, ponen a salvo su vida a fin de poder anunciar a la gente bien dispuesta de Samaria la alegre noticia de la vida plena y perdurable que Dios les ofrecía. En una sociedad que menosprecia la vida humana y que padece un promedio de 100 homicidios por día, debemos también nosotros oponernos eficazmente a esa violencia y a la vez necesitamos acoger la oferta de la vida que perdura. Así es que les invitamos para que juntos celebremos en esta tarde la Eucaristía, participemos de donde quiera que estemos, en este momento en el que estamos participando y estamos viviendo por la cuarentena, por el alejamiento. Yo sé que muchos corazones están tristes, adoloridos y también paralizados, porque muchas veces el no estar cerca de una comunidad nos enfría y nos paraliza. Pero en esta tarde, esta lectura de los Hechos de los Apóstoles nos invita a dejarnos conducir por el Señor, recordando que Él está con nosotros y que tenemos que poner a salvo nuestra vida y también a ponernos a salvo nosotros para poder más adelante anunciar con gran poder, con gran alegría que el Señor está presente. Así es que ya casi vamos a iniciar. Les invito para que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón. Agarremos nuestra Biblia y abrámosla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8 para poder irla siguiendo, y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 35 al 40. En el Salmo responsorial vamos a responder juntos: las obras del Señor son admirables, aleluya. Les invito a que nos pongamos de pie para iniciar la celebración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para disponernos a celebrar con alegría esta Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Senado. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Estamos ya en la tercera semana de la Pascua y de acuerdo a la lectura que traemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparecen algunos personajes importantes en la configuración de lo que fue el inicio de la primera comunidad cristiana, en torno, lo he dicho otras veces, al misterio pascual de Cristo. Y de los que hablo es Esteban, uno de los 7 diáconos que estaban al servicio de la comunidad, y que un hombre lleno del Espíritu Santo y que tenía mucha presencia en la comunidad cristiana, hasta el grado de que muchos en las sinagogas
ya judíos tenían ya una aversión contra él, particularmente hasta el grado de que un joven llamado Saulo, líder de los fariseos, empezó a guardarle resentimiento hasta el grado de terminar matándolo. Es más, después de que muere Esteban, dice Lucas en este libro, Saulo estuvo de acuerdo, es más, a sus pies echaron la vestimenta de Esteban. ¿Qué iba a pasar con Saulo? Solo Dios sabía. Lo que sí es que a partir de la muerte de Esteban, como dice la Escritura, se desató una persecución encarnecida contra todos los cristianos y particularmente contra los apóstoles. Aún así, se dispersaron muchos. Esteban fue sepultado y Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud que lo escuchaba estaba maravillada porque había oído hablar de cuántos prodigios hacían en nombre del Señor. Y allí no fue la excepción. De muchos poseídos salían espíritus inmundos y también porque muchos paralíticos quedaban curados de su enfermedad, hasta el grado de que despertar gran alegría en aquella comunidad de Samaria. Queridos hermanos, estamos por entrar en la lectura de este libro en la figura de otro personaje que en este momento no quiero yo entrar porque va a ser interesante su conversión y me refiero concretamente a Saulo. Este fariseo joven que fue educado a los pies en la gran escuela de Gamaliel, allá en la ciudad de Jerusalén, preparadísimo por más, pero que Dios le tenía reservado un proyecto, o Jesús pues le tenía reservado una encomienda, una misión, que más tarde, seguramente, sin duda alguna, habría de abrazarla. Pero mientras, lo vemos todavía en esta parte del libro, haciendo estragos contra los cristianos, que hasta el grado de estar de acuerdo, por un lado, en la muerte de Esteban y por el otro, entrar a las casas en Jerusalén para tomar presos a todo aquel que se declarara cristiano, para encerrarlo en la cárcel. Así de radical era Pablo. ¿Qué gran proyecto le tenía Dios? ¿Y por qué le permitió hacer todo eso? Porque quería una conversión radical seguramente para él. Y en ese sentido, esperaremos cómo este mismo libro nos va poniendo de manifiesto este proceso de conversión de este gran apóstol de Jesús, porque así se denomina él. Yo también soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y ese llamado se da cuando en su camino a Damasco, cuando se encuentra Jesús y lo llama. Así de que los grandes hombres surgen realmente de también grandes tragedias. Y otro personaje, ya dejando esto, que también hoy la Iglesia nos invita a contemplar, es Santa Catalina de Siena, una mujer que a los 33 años murió, pero que destinó gran parte de su vida a la contemplación de Cristo crucificado, en un servicio grande a Dios, pero también a la Iglesia, en una de las etapas dificilísimas en la historia del pontificado, del papado, hasta el grado de lograr que el pontífice en turno regresara de Aviñón, Francia, donde estaba la sede, a Roma. Este fue de los grandes episodios que vivió Santa Catalina de Siena y con el cual contribuyó para que se estableciera de una vez y para siempre el pontificado en esta gran ciudad, cuna del cristianismo. Así es de que, y por el otro lado, pues también hacer hincapié en la necesidad de dejar la vida de miseria y de pecado
en la que vivían muchos hombres de su tiempo, a base de ayuno, de oración y contemplación de Cristo crucificado, fue como esta mujer logró este gran beneficio para la Iglesia, hasta el grado de que grandes personajes de la historia de su tiempo acudían a ella para consultarla, para admirarla y para reconocer la gran obra en favor de la Iglesia. Personajes de esos quizás quiere hoy la Iglesia, y por esa razón el resaltar la figura de Esteban y prepararnos para descubrir la de Pablo, hoy también al resaltar la figura de Santa Catalina de Siena, nos damos cuenta de que ha habido hombres y mujeres en la historia de la salvación en esta etapa de la Iglesia que necesitamos más mujeres, que sin dejar de su vocación se dediquen plenamente a la transformación de la historia en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Seguramente la oración, el ayuno, la penitencia, la contemplación de Cristo pueden ser grandes herramientas para poder entender la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Hoy he expuesto estas de Felipe en Samaria, de Esteban en Jerusalén que muere, de Saulo que ya viene surgiendo como un perseguidor de los cristianos y que al final va a ser llamado por Jesús, y de Santa Catalina de Siena, esta gran mujer que dedicó la corta vida de su existencia a ordenar la vida de la Iglesia de su tiempo. Por allá por el 1300 de nuestra era fue cuando le tocó vivir este periodo difícil. Pidámosle al Señor que siga manteniendo a su Iglesia firme, sólida en la roca de Pedro, hoy en la persona del Papa Francisco, pero también que nosotros con nuestra oración, nosotros también con nuestra participación activa podamos contribuir a la transformación de una realidad que está cambiando y que va a cambiar en torno ahora a esa gran epidemia esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. Ojalá y que Dios nos dé la fuerza de su Espíritu para luchar por la transformación de esta realidad que nos está urgiendo. Pastores nuevos, laicos nuevos, y desde luego para forjar una iglesia nueva en torno al misterio de Cristo muerto y resucitado. Vamos a pedírselo esta tarde al continuar nuestra celebración. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. Y a cada petición diremos con gran confianza: Cristo resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por los que ven acercarse al fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra parroquia, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que se aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos.
De acción de gracias a San José por 40 días de nacido el niño Iván Emiliano Escobar Espinosa. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. De rogación al Padre Jesús de Petatlán para la protección del trabajo y reproducción de sus animales de Erasmo Salvador Carballo, al Santísimo Sacramento por la conversión y salud de Jesús Jair Telles Uriastegui y Lucía Guadalupe Uriastegui Baena, por la salud de Juliana Alanís y Blanca García Pastrana, por la familia Morales Sánchez y Sánchez Campos, por la familia Gómez González, Jaimes Martínez y Díaz Pelagio. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros difuntos, Lupita Peralta Casarrubias, Guillermo Neiser Barrueco, Mercedes Crespo Cabrera, Roberto Catalán Valle, Odilón Vázquez Alarcón, Rosa Maresco Cataldo, Gilberto Organista Nava, Julio César Ramírez Hernández, Rufino López Colón, y por los difuntos de la familia Díaz Castro y las ánimas más olvidadas y abandonadas, y por los sacerdotes difuntos. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Oremos por todos los médicos que están luchando por conservar la vida, a todos los infectados por esta enfermedad del coronavirus, a fin de que con su esfuerzo y su dedicación, aún a costa de su vida, sigan conservando la salud de sus hermanos pacientes. Oremos al Señor. Por todas las víctimas de esta pandemia, particularmente las que han fallecido en México y concretamente en nuestro estado, para que el Señor Jesús les conceda la alegría de su eterna felicidad. Oremos en el cielo, oremos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentamos este vino y este pan, son ofrendas que hoy se transformarán y se transformarán en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor, que alimenta nuestra alma y nuestro corazón, y viviremos para siempre en armonía y en verdad. Toma mi vida y cambiará, oh Señor. Trigo que se hace pan, uvas que fermentan vino, pronto se transformarán y se transformarán en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor, que alimenta nuestra alma y nuestro corazón, y viviremos para siempre en armonía y en verdad. Toma mi vida y cambiará, oh Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, ese sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos nuestros, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pues guardando la sana distancia, dense fraternalmente un deseo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un deleite para mí al
recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde Les invitamos para que juntos nos unamos en la oración y sobre todo en esta oración de comunión espiritual, pidiéndole al Señor que se derrame abundantemente en nuestras vidas y pase pronto esta enfermedad, pase pronto esta epidemia, esta pandemia. Les invito a orar juntos esta oración, que es una oración de comunión espiritual. En ella pongamos a todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, tristezas y todo lo que somos y tenemos. Digamos juntos: creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en ese santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Agradezco como siempre la oportunidad que nos dan de poder entrar en cada una de sus familias para compartir nuestra fe en la celebración de esta Eucaristía y desde luego en el ánimo de que pronto podamos abrir las puertas de los templos de cada uno de los lugares de culto y como buenos hijos de Dios acercarnos a degustar este pan del cielo. Sabemos que eso depende en gran manera de que nosotros también pues pongamos la parte que nos toca y no olvidar que seguimos en la fase 3 de esta enfermedad. La fase 3 es cuando la infección es ya más abundante, en donde ya es de persona a persona. Por eso se nos ha insistido muchísimo el seguir guardando con más rigidez las normas básicas de higiene, como seguirnos lavando las manos, estornudar en la parte interior del brazo, algún síntoma de temperatura alta, dolor de garganta o tos o flujo nasal, inmediatamente hablar a las autoridades sanitarias para que nos hagan una revisión y particularmente pues se nos ha pedido usar el cubrebocas. De algo ha de servir. Entonces yo quiero seguir insistiendo mucho en eso. Esperemos que, como nos van diciendo todos los días en los informes que nos dan, de hecho ahorita seguramente ya se emitió el último parte de cómo va esta curva ascendente,
de esta infección en el país y en nuestro estado pues no es la excepción. Así es de que sigamos contribuyendo a las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos siguen ofreciendo. Todavía hay personas que no creen, que están confiadas, y yo lo sé personalmente porque me han llegado testimonios. Y lamento mucho, de veras, y le pido a Dios que no se vayan a enfermar. Sería muy doloroso que aquellos incrédulos llegaran a enfermarse. Le pido a Dios que no sea así. Y el resguardo siempre pues es para las personas adultas, mayores de edad, son los más vulnerables, los niños menores de 5 años, los que tienen algún padecimiento adicional, aunque no sean niños y adolescentes y adultos, son vulnerables, entonces hay que cuidarnos. Yo espero que ya pronto pueda pasar la parte más peligrosa de esta enfermedad y regresar, como lo he expresado en otras ocasiones, a celebrar el culto en cada uno de los lugares destinados para ello. Esta catedral es, sin duda alguna, un referente histórico de nuestro país y quizás en otro momento comenzaré también a dar algunas cápsulas de este templo y catedral de la Asunción de María aquí en Chilpancingo, un lugar histórico para la independencia de nuestro país, lugar donde estuvo el generalísimo don José María Morelos y Pavón, uno de los impulsores del movimiento de independencia. Así de que, pues por muchas cosas, pues hoy que lo veo desolado, pues me da tristeza, pero también sé que es necesario. Así de que, y yo les pido de veras, queridos hermanos, si saben de algún lugar donde se están haciendo reuniones sin tomar en cuenta las prescripciones sanitarias como las que les acabo de dar, además de la sana distancia, háganlo llegar a las autoridades civiles. Es por el bien de nosotros, de veras, háganlo llegar. Y se trata de un lugar también de celebración de culto religioso, háganoslos llegar. Tenemos que hacer algo también nosotros para contribuir a esta labor de protección y de cuidado de nuestra salud. El señor obispo también está muy interesado en que colaboremos nosotros como pastores en esta campaña de prevención de esta enfermedad. Entonces, yo les pido eso, estén atentos. No se trata de denunciar, sino de invitar a las personas a que cuiden su salud, a que se resguarden. Yo sé que ya hay cansancio, hay desgaste, hay enojo, hay frustración, puede haber amargura, pero es necesario este confinamiento de nosotros en nuestro hogar. Ya vendrán tiempos mejores, sin duda alguna, y el salir rápido de esta emergencia sanitaria es también responsabilidad nuestra. No dejemos que todo lo hagan las autoridades civiles, que mucho ya están haciendo. En nuestro estado no se están asumiendo de veras así a toda cabalidad esas disposiciones. Yo veo todavía mucha gente aquí en las calles del centro de Chilpancingo sin protección, niños también, personas adultas, mayores, que andan sin resguardo. Digo, Dios nos quiere mucho y Dios los cuide, pero me daría mucha tristeza que algunos de ellos se enfermaran. Y todo por algo tan elemental como el resguardarnos, el cuidarnos. Si no tienes a nada que hacer fuera de tu casa, quédate en ella. Total, si esto, como dicen algunos, yo no creo, total, si no crees en eso,
pues hazlo por nosotros, que sí creemos. Si no es cierto, pues qué bueno, esto va a pasar luego. Pero si es cierto, no nos vayas a infectar tú, porque el enemigo no es invisible, el enemigo es un virus, y ese se transmite a través de la saliva, cuando hablamos, cuando gritamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, todos estamos expuestos a eso. Así es de que yo sigo insistiendo muchísimo en que asumamos esta responsabilidad que nos toca a todos. Pues que María, la Madre de Jesús, en esa advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, siga cuidando a este pueblo de México y que pronto salgamos de esta emergencia, que aún todavía falta tiempo por salir. Cuidémonos todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor Jesús siga siendo su fuerza. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos y que descansen. Jesús resucitó, canten naciones al Señor, porque la muerte derrotó, honor a nuestro Redentor. Canten con gozo Salvador, la redimida humanidad, en ese gozo mi Señor, por su inmensa caridad. Pues ya escuchamos, cuidémonos nuestra salud, cuidemos a nuestra familia, cuidemos la integridad física de cada uno de nosotros y pidámosle al Señor que nos cubra con su sangre preciosa y nos proteja de cualquier enfermedad, de cualquier acechanza del enemigo. Les esperamos mañana a 7 de la mañana las celebraciones ordinarias, 7 de la mañana y 7 de la noche para que ahí estemos participando.